Hola Jorge, Diana, un gusto hablar con ustedes. A ver, en principio la visita del presidente de la Nación a Israel tiene dos aristas más notorias, que es la política y la religiosa, que siempre es bueno separarlo, aunque frecuentemente se ven entrelazadas. Por un lado, la promesa que el presidente de la Nación siempre ha manifestado de realizar su primer viaje oficial como presidente de la Nación a Israel, así como también su explícito deseo de mudar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, tal como ya algunos países lo han realizado, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, y también otros países también han expresado la voluntad para hacerlo. Por otro lado, la visible emoción, por ejemplo, con la que se lo vio al presidente y que manifestó en el muro occidental, más conocido en términos vulgares como el muro de los lamentos, es porque hace 2 años él había prometido, y lo hizo público, que de ser presidente iría allí. Entonces era como que estaba cumpliendo esa promesa, es decir, el presidente de la Nación no está haciendo nada que no haya dicho en su campaña, y esto en conjunto ahora con su declaración para considerar oficialmente a Hamas como organización terrorista, que en verdad lo es, obedece a cuestiones políticas de alinearse con el mundo democrático, con el mundo libre, opuesto justamente a la barbarie del terrorismo, en este caso islámico y yihadista. Y en este sentido, particularmente, yo celebro que este presidente argentino no solo exija la inmediata liberación de los secuestrados por Hamas, cosa que el gobierno anterior fue muy tibio, y entre ellos, entre los secuestrados, varios argentinos, algunos de los cuales ya fueron asesinados, y que también deje las anteriores ambigüedades encubridoras de alineamientos con los peores regímenes políticos, tanto latinoamericanos actuales como también de Medio Oriente, de Euroasia y del Lejano Oriente. Estoy hablando de dictaduras, autocracias, teocracias, con sus consecuentes y sabidas falta de libertades individuales, colectivas y flagrantes violaciones a derechos humanos. Ahora, dicho esto, también cabe aclarar que en materia de política exterior la prioridad para la Argentina no es Israel, sino la unidad nacional para generar confianza internacional, la relación con la comunidad regional, estoy hablando con Sudamérica, con Latinoamérica, y la apertura al mundo en general. Esto respecto de la cuestión política y barra personal del presidente de la Nación en su visita a Israel. Ahora, desde el punto de vista de la cuestión religiosa y su afinidad al judaísmo, él tiene derecho, como cualquier ciudadano argentino, a tener la afinidad con cualquier religión, credo, culto o con ninguno, digamos, que se le parezca. Él es católico apostólico romano, de hecho, particularmente creo que él tiene, si bien tiene una afinidad con el judaísmo, él tiene una afinidad con la fe en general, ¿no es cierto? Hay que recordar que desde Alfonsín para acá, Milei es el primer presidente que se arrodilla cuando ingresa a la catedral, cosa que es una señal no menor, ¿no es cierto? Es una persona profundamente religiosa en términos generales que ha manifestado desde hace unos años, por alguna experiencia personal, su afinidad con el judaísmo. De hecho, él mismo ha expresado que cuando salga de la vida pública, porque ahora sería muy complicado, quiere realizar su conversión al judaísmo, tiene todo su derecho. En Argentina, a partir de la reforma de la Constitución, el presidente no necesariamente tiene que ser católico apostólico romano, y creo que tener por primera vez un presidente que explícitamente manifiesta su afinidad, no siéndolo, pero manifiesta su afinidad simbólica, con expresiones, con metáforas, hacia una religión que no es la católica apostólica romana, creo que es una gran prueba, ¿no es cierto?, para la Argentina, y me consta que es un ejemplo en el mundo de diálogo interreligioso y de convivencia interreligiosa. Creo que es una gran prueba para ver hasta dónde realmente este ejemplo deja de ser declarativo y es empírico, digamos, ¿no? Y que se comprueba de facto. Lyotard decía que el judaísmo es el no al lugar. Digamos, la Inquisición los quiso eliminar, el nazismo los quiso eliminar, los reyes católicos los quisieron convertir.
no hay un motivo especial que justifique el antisemitismo, porque el antisemitismo no es argumentable, no es una cuestión racional. Cualquiera puede agarrar cualquier cuestión por una percepción selectiva para fundamentar su antisemitismo. Eh, Ahora, dicho esto, también, y para terminar, yo sí distingo, y creo que es sano distinguir, el uso de la religión como estrategia para el discurso político respecto del discurso religioso que interpela el pensamiento y la acción política. El que podría llegar a ser preocupante, pero esto le cabe a todas las religiones, es el primero, es decir, el uso de la religión en el discurso estratégico político, como decía John Rawls, que es utilizado para legitimar acciones gubernamentales ante la sociedad o fortalecer la posición de los tomadores de decisión. Es decir, el uso del discurso político como fundamento público. Ahí sí yo le prestaría atención porque genera muchas tensiones, agrava tensiones existentes en lo social y los políticos saben que la religión tiene un factor unificador y movilizador de masas como casi ningún otro, ¿no es cierto? Por eso a lo que yo estaría atento es a eso, que hoy no se está dando, pero es necesario prestarle atención, ¿no es cierto? Me gustaría ahora plantear desde Europa a la Argentina, se han producido manifestaciones antisemitas muchísimas. Y una de las explicaciones que se realizan en Europa es que hay una continua inmigración de países árabes que algunos se han ido integrando, otros no tanto, pero que la mayor proporción de musulmanes en Europa explica de alguna manera este creciente antisemitismo que hay en Europa. Y hubo manifestaciones en contra de la respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas en toda Europa, pero también en Latinoamérica. Lo hubo en Chile, lo hubo en Perú, lo hubo en Brasil, pero no en la Argentina. Me gustaría la visión que cada uno de ustedes tiene de este crecimiento actual del antisemitismo, más allá de que Diana decía que siempre había motivos, pero bueno, independientemente que siempre hubiera, no fuera necesario motivos, sería el planteo, ahora se los utiliza, aunque sean arbitrarios. ¿Por qué en la Argentina no los hubo? Y si existe la posibilidad, habiendo tenido 2 atentados y ahora con la visita de nuestro presidente Israel, de que se recree también en la Argentina, que parecería estar blindada la comunidad local de lo que es el resto del mundo. El antisemitismo, digamos, como aversión contra el pueblo, el pueblo judío, el otro pueblo de Israel, data desde la época bíblica, el mundo helénico, el mundo romano. El más básicamente influyente fue el antisemitismo religioso producido por la teoría superacientista desarrollado por Tertuliano, estoy hablando del siglo II, III de la era común. Luego se transformó en un antisemitismo secular, étnico, estamos hablando ya siglo XVII, siglo XVIII. Posteriormente se transformó en un antisemitismo racial, siglo XIX, siglo XX, y ahora en el siglo XXI, tomando parte del siglo XX, se transformó en un antisemitismo político llamado antisionismo, ¿no es cierto? Ahora, siempre y como denominador común, se le imputa al pueblo judío crímenes rituales, maleficencia, conspiración, sinarquía, traición, perfidia, y que provocó las sabidas y harto conocidas persecuciones, matanzas cuya cumbre fue la Shoah. Ahora, si nos remitimos digamos, al presente, bueno, lejos de toda legítima crítica, yo soy ciudadano israelí, yo he hecho el ejército en Israel, he combatido en la primera intifada entre el 1987 y 1989, y soy el primero que muchas veces critica ciertas políticas que a mi modo de ver no son las más adecuadas del Estado de Israel, pero lejos de toda legítima crítica a ciertas políticas o incluso gobiernos israelíes, el antisionismo lo que aboga es por la demonización y la destrucción del Estado de Israel como un Estado de Derecho como cualquier otro, concibiéndolo como colectivo judío, ¿no? Recurriendo a todas estas otroras narrativas antisemitas, ahora devenidas en regímenes inhumanos, genocidas, racistas, ¿con el fin de qué? Con el fin de negar todo el derecho a la existencia del Estado de Israel
como autodeterminación nacional de los judíos, como lo hicieron todos los pueblos en la época de los estados nacionales. Ahora, todo esto además aprovechado y fomentado por ciertos países musulmanes para desafiar al occidente, pero sin nombrarlo, tan solo bajo el pretexto de un invasor imperialismo sionista que no existe. Cualquiera que sabe el concepto de imperio y ve la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene Israel, que básicamente mide 400 kilómetros por 80, es más chico que Tucumán, rodeado de extensos países árabes, sabe que eso es una falacia, pero digamos, grandiosa. Ahora, eso respecto de lo que es esta pretendida diferenciación entre antisionismo y antisemitismo, que es simplemente semántica. Hoy el antisemitismo, más allá de algunos conatos, tiene que ver con una omnicomprensión, yo he escrito sobre esto, una omnicomprensión del Islam, tanto religiosa, social, gubernamental, judicial, legislativa, estatal, ¿no es cierto?, que se compendia en la Sharia, ¿no es cierto? Es decir, es una omnicomprensión de la religión islámica, ¿no?, que hace de los estados teocracias. Esto aplicado al conflicto palestino-israelí deviene en las mismas narrativas que yo antes comenté, antisemitas, pero ahora por parte del Islam. Ahora, hay que tener en cuenta de que estos países donde impera la Sharia y que sus prácticas más clásicas y que son conocidas son graves violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo la necesaria tutela masculina de la mujer, quien necesita del permiso del marido o de su padre para poder realizar ciertas actividades, como por ejemplo manejar automóviles o salir a la calle sola, ¿no es cierto? La falta de libertad de expresión es continua. Las fatuas que son penas condenatorias bajo asesinato, ¿no? La soberanía de los musulmanes, por ejemplo, sobre los no musulmanes, a quienes llaman dimis, que tienen que pagar impuestos mayor a los musulmanes para mostrar su sumisión. Conversión forzadas de ateos o de personas que no son islámicas o musulmanes, lapidaciones, mutilaciones, tortura, en fin, toda una serie de delitos, ¿no?, de orden público e internacional, hasta incluso por apostasía, por homosexualidad, ¿no es cierto?, por brujería, por adulterio, que el mundo libre y democrático hoy ya no acepta. Sin embargo, vemos que muchos, es más, todo esto está denunciado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todas entidades que siempre no han dudado en condenar a Israel por algún tipo de política, es decir, son entidades que han condenado a estos países musulmanes. Sin embargo, vemos que por lo general los partidos más de izquierda en Argentina y en general en el mundo, pero más en Argentina, están del lado de estos estados y de estas ideologías donde ellos militando y haciendo lo mismo serían inmediatamente exterminados, con lo cual ahí sí hay una especie de contradicción que muestra a las claras que el verdadero propósito es el antisemitismo y condenar a Israel por lo que sea, porque es un Estado, y de hecho es el único Estado democrático de Medio Oriente, y estando a favor ellos de este tipo de regímenes. Y dentro de estos partidos, por lo general de izquierda, aunque hay antisemitismo de derecha también, no hay partidos políticos o no hay ideología política para el antisemitismo, se encuentra, como bien decía Diana, el fenómeno del autoodio, que es el más lacerante. Lo vimos en la discusión de candidatos presidenciales, cuando todos estuvieron de acuerdo en mostrar su repudio y su solidaridad, ¿no es cierto?, para con las víctimas del 7 de octubre, y sin embargo la única que se opuso fue la candidata de izquierda Miriam Bregman, judía también. Eso es el autoodio, que no solamente lo representa ella, sino que está en muchos judíos argentinos y de otros países.
¿no es cierto? Ahora, este autoodio, ¿no?, está relacionado también con el fenómeno asimilatorio y la presión social para adaptarse a las normas de la mayoría. En este caso será el Partido Socialista o de izquierda, donde esta candidata milita y en otros casos el entorno profesional, por ejemplo, donde una persona se desempeña o desee progresar. Un historiador muy conocido, Jonathan Frankel, él señala justamente que el fenómeno asimilatorio a menudo implica este proceso de distanciamiento de la identidad judía, conllevando a su vez un sentimiento de autoodio en un esfuerzo por encajar en la sociedad o en el entorno circundante. Bueno, esto también pasa en Argentina, lo vemos no solamente con candidatos políticos, sino también con periodistas, ¿no es cierto? No quiero dar nombres, pero periodistas conocidos que están continuamente consumiendo, como dice Diana, fake news, no chequeando absolutamente nada, simplemente dando noticias totalmente sesgadas, con el denominador común que siempre es en contra del Estado de Israel. Entonces, ahí sí se requiere una opinión pública con un sentido crítico, también con tiempo para leer otras noticias, para también ser un poquito más objetivo, ¿no es cierto? En esta lucha que no es otra cosa que es una lucha contra el terrorismo. Argentina ya vivió 3 atentados, el de la Embajada de Israel, el de la AMIA y el asesinato del fiscal Nisman, con lo cual en Argentina no nos podemos dar el lujo de ser complacientes o indiferentes frente no solamente al antisemitismo, sino frente al terrorismo, en este caso islámico internacional. Bueno, por eso mismo queríamos hacer esta tertulia, le agradecemos a ambos, lamentamos que el espacio de un programa diario no sea tan extenso, pero creo que estuvimos como 20 minutos en esta nota especial, muy rica, muy interesante, valió mucho la pena. Vamos a seguir con el tema y lo vamos a seguir molestando para compartir con ustedes y con nuestra audiencia sus reflexiones.